vamos a seguir con Niccolò Paganini, todo un personaje del romanticismo. Nace un poco antes que los románticos más conocidos, que como les he dicho varias veces, fue por ahí no por ahí. Primero en el 1809, luego en 1810 y luego esa gran época termina en 1813, que coincidentemente los grandes maestros de la ópera, Wagner y Verdi, nacen el mismo año. Verdi lo sobrevive varios años. Verdi, si mal no recuerdo, llega hasta el siglo XX. Bueno, le llamaban o le apodaban el violinista del diablo. Nace en Génova. Génova, ya saben, es un puerto. Dicen que Fellón, yo no conozco. En el noroeste italiano. Y creo que se llama Liguria, la provincia. En 1782 y muere en Francia, en Niza, en 1840 a los 58 años. Es famoso básicamente por sus caprichos que vendrían siendo obras artístico, pero yo no sé allí si en dónde está la frontera, ni que se explico. ¿Hasta dónde el virtuosismo se puede convertir en circo o en espectáculo sin que lo diga yo peyorativo? Pero ya no es esto. No sé dónde está la frontera, pero yo creo que dos de los músicos románticos que llegan a esa frontera y no la sobrepasan son, ahorita digo porque precisamente Paganini y Liszt, dos casi diría yo acróbatas de sus instrumentos, pero para mi sensibilidad no traspasan esa frontera, a lo mejor para otras, inclusive otro pecadote para algunos de Paganini. Componía para instrumentos menores como la guitarra y la mandolina, muy español y muy italiano. También obviamente para viola, fagot, etc. Y sobre todo para violín. Tiene unos duetos bellísimos para violín y guitarra. Algún día pondré otras cosas y también creo que solamente en una clase di algo de los caprichos de violín. Bueno, miren, era un genio desde de niño y le fue tan bien y fue tan famoso que a los 16 años, con tanta fama, se vuelve alcohólico. E igual que en la vida de Tchaikovsky, una misteriosa dama, digamos que es el hada buena que le quita el vicio, llevándoselo a una villa. Debe de haber sido una gente muy adinerada, que quién sabe por qué razón, supongo que porque se dio cuenta que era un genio o por amor o por lo que sea, lo cuidó, lo protegió, etcétera, y lo curó. Entonces, pues, algo muy extraño porque desgraciadamente no hay mucha literatura. Luego lo llaman de Lucca. Lucca es una ciudad en la Toscana. Cuando yo estuve allí, lo que llevan a uno a conocer, aparte de otras cosas bellísimas, porque es una ciudad muy bella, con mucha historia. Y bueno, creo que son raras, sobre todo quizás las grandes, ¿no? Pero es rara la ciudad italiana que no es bonita, ¿no? Y sobre todo en la Toscana. Bueno, entonces Lucca, muy bello, y allí lo llaman ni más ni menos que la que gobierna en ese momento allí, que es la hermana de Napoleón Bonaparte. Luego viajó muchísimo y cuando está en París se conocen él y Liszt. Y Liszt, fascinado con los ejercicios y las técnicas y las proezas violinísticas de Paganini, le pide que lo ayude para, digamos, pasarlas al piano. Ya ven que a Liszt le encantaba eso, inclusive
hizo para piano, aquí es al revés, en lugar de orquestar una obra pianística, como los cuadros de una exposición de Mussorgsky, que los orquesta Ravel, aquí está al revés con Liszt. Él tiempo después hizo para piano lo que ya había orquestado Beethoven en sus 9 sinfonías. Eso también es una maravilla. Bueno, porque es otro sentido finalmente. Bueno, para esto tiene relación con otro de los primeros románticos, quizás este es el más romántico de esa época, toda su vida, que es Héctor Berlioz. ¿Se acuerdan que de muy joven se drogaba y se enamoró de un artista y se acabó casando con ella? Y bueno, una vida de veras muy bohemia, la de Berlioz, además de que era un geniazo. Y entonces Paganini le encarga un concierto para viola y lo desecha Paganini porque no le gustó, y es algo que a mí me encanta y que hasta la fecha tiene mucho público, que es Arnoldo en Italia, que ya vimos en clase, bellísimo. Bueno, fíjense, llegó a tener 5 grandes violines, 2 Stradivarius, 2 Amati y un Guarneri. En el año de no sé si les dije, sí, que nació en 1782. Entonces, en el año de 1819, quiere decir, él muere a los 58, entonces aquí tiene 18, 37 años, adquiere tuberculosis, luego le da algo que no tengo ni idea de qué sea, pero no suena bonito, que no creo que sea muy recomendable tener hemoptisis, y luego sífilis. Entonces, pues era un hombre muy enfermo, pero cuando menos no tenía problemas económicos. Y la gente decía que tenía un pacto con el diablo de Brass, como leyenda de cómo tocaba. Una de sus acrobacias era que con una sola cuerda podía tocar un concierto y no hacía falta nada. Ya ven que el violín tiene 4 cuerdas y a veces se rompen, me consta. Bueno, pero de repente le entra a lo empresario ya de grande, invierte todo su dinero para hacer un casino en París, acaba en la total bancarrota y además se tiene que desprender de sus maravillosos violines. Imagínense de qué tamaño la bancarrota. Luego, ya, ya después de esto no se levanta del golpe y se va a la costa francesa, porque sigue viajando, ya ven que le encantaba viajar, y está tan mal en Niza que un sacerdote lo va a ver para ya darle los santos óleos, y se enfurece y lo corre de la casa, y unos 2, 3 días después se está muriendo y el cura ya no llegó para darle los santos óleos. O sea, triste la vida de Paganini, no se le sabe nada de parejas más que de esta señora extraña, quién sabe. O sea, pero quién sabe, no porque no haya sido, sino porque no se sabe mucho. Desconozco la razón por qué es tan breve la información de Paganini en relación a otros. Voy a checar a ver si hay algo más, seguramente. Bueno, entonces de él vamos a escuchar su primer concierto para violín. Y como son obras que se han encontrado y reencontrado, yo no sé por qué ya existía el 4 y todavía no existía el 3. Pero mi papá los que ponía en la casa eran el 1 y el 4. De uno de los dos, no sé si de este o del otro, me decía que hasta parecía tango, que le encantaba. Y le encantaban los caprichos. Había un violinista especialista en caprichos de Paganini, Ruggero Ricci, que yo llegué a oír una vez, pero era yo demasiado joven y no aprecié nada y me aburrí, la verdad. Estaba yo pensando en que iba a cenar. Bueno, pero digo, pues, puede suceder también. Ok, entonces vamos a oír el primer concierto. Ahora, ¿con quién lo puse? Es un violinista. Miren, y es muy difícil no estarlo a menos que uno se dedique a esto.
desconectado de todas las, digo, donde se va viendo es en las revistas de música. No sé si existe alguna en México. Me imagino que ahora se pueden ver en línea, se llamaba, la española era Magnífica, audio, no recuerdo el nombre, pero Magnífica Artículos. Por ejemplo, en una ocasión sacaron, según críticos, el mejor intérprete, que fue Sviatoslav Richter, el mejor director, que fue Herbert von Karajan, y el mejor cantante, que allí sí estamos de acuerdo, Pavarotti, del siglo XX. Pero yo en la vida, honestamente, había escuchado de un violinista que se llama Agustín Hadelich, o Hadelich, se escribe Hadelich. Él es italiano-alemán, aunque ahora vive en Estados Unidos. O sea, ¿qué pasa? Él nace en Italia, pero de padres alemanes. Y es tan bueno, yo no sé si existe o no un Grammy de la buena música, o por ventas, o cómo se mide un Grammy de este tipo de música, pero él ya ganó el Grammy. Nace está muy jovencito, no tiene ni 40 años, nace en 1984. En Cesena, Italia, que es en la Toscana también. Toca en lo que para mi papá era el mejor violín que existía. Ya saben que el secreto del sonido de los violines es el barniz más que la madera o que la técnica. El barniz y la forma de poner el barniz es el trabajo de orfebre, casi de artista, que hacen los lauderos. Bueno, tiene un repertorio amplísimo. Le han llamado el músico de músicos. Dicen que tiene una técnica fenomenal, o sea, parece que es de los grandes, ¿no? Ha tocado con muchas orquestas de los Estados Unidos, empezó con las más, digamos, o menos citadinas, como Minneapolis o Atlanta. Bueno, Atlanta ya ha crecido mucho. Bueno, un detalle, y luego ya ni lo dije cuando Egmont, miren, dos anécdotas de Schering. Una vez nos dijo a mi papá y a mí que cada vez que se estaba acabando la obertura Egmont, porque seguía el concierto, se ponía nervioso, pero pues era de humor negro y picante el canijo Schering. Era muy divertido, un hombre muy inteligente, pero como muy mordaz, que a mí me encantaban. Entonces, dice, como para no decir que Herrera de la Fuente tocaba muy seguido la Egmont, lo dijo muy elegante. Dijo que cada vez que estaba terminando, a él le daban cosquillas en el estómago, que eso solo pasa cuando uno está muy emocionado. Y entonces, o hasta con cierta, no diría yo temor, pero responsabilidad puede ser. O puede ser sin responsabilidad también, algo muy intenso. El caso es que ese comentario, y el otro dato de Schering es que él hereda su violín a una fundación, y esa fundación se la da a Agustín Hadelich, y es el que tiene. De Schering, no me acuerdo cuando nos platicó que tenía el Guarneri de Jesús, es como, yo qué sé, el diamante Tiffany, no sé, algo así muy, muy fuerte. Aunque debe de haber varios, no solo uno, porque además eran talleres no era él solito, ¿no? De las orquestas, entre otras, ha tocado con miren nada más que calidad, la Gewandhaus de Leipzig, la radio WDR de Alemania, de Colonia, la Filarmónica de Zúrich, o sea, pura calidad. La Filarmónica de Dresde. Yo no sabía, hay un concierto internacional de violín, como dirían en inglés, of all places, de todos los lugares, en Indianápolis, Indiana, en Estados Unidos. Y ahí se ganó la medalla de oro como el mejor violinista. Entonces, creo que
no va a haber mucha queja del violinista. Así que, por favor, el primer concierto para violín y orquesta de Paganini. Disfrútenlo porque es muy disfrutado.
Miren, qué maravilla. Yo creo que nunca me había pasado desde los grandes violinistas de la generación anterior. Heifetz, Oistria, Schering, eh, ¿quién más? Leonid Kogan, Nathan Milstein, todos los que eran como los ídolos de mi papá. Todavía Perelman, Zuckerman, de los más jóvenes. Pero de la nueva generación, aparte que tengo que confesar mi ignorancia, ya les he dicho que hoy por hoy hay unos portentos de intérpretes. Pero este señor, ¿cómo se llama? Yo creo que hay que aprendernos el nombre. Agustín Hadel. Qué barbaridad. Miren, me di cuenta que estaba tocando la orquesta de Detroit. Yo no sé qué tanta calidad tenga la orquesta, me pareció sensacional, pero yo me acuerdo cuando venía a la Orquesta Sinfónica Nacional. Eran los mismos músicos y normalmente el mismo director, Herrera de la Fuente, en mi época. Pero cuando venía un gran solista tipo Schering, tipo, ¿quién más? De los grandes, vinieron muchos. O venían directores también. Bueno, muy joven, oía a Oistria, a Carrao, a monstruos. Bueno, esas veces las orquestas, siendo los mismos músicos, se oían mejor. ¿Por qué? Porque se hacía más electricidad y el núcleo de donde emanaba esa electricidad que contagiaba a los músicos y al auditorio, lógicamente era el gran concertista, ¿no? Qué lástima, no lo conocía yo, pero debía haber puesto un bis de algún capricho de Paganini, pero yo creo que vamos a abrir una clase con él. Se dieron cuenta, por ejemplo, en primer lugar, cómo habla y cómo narra a ratos. Sus agudos, bueno, pero cuando toca lo grave también es. Bien, mejor voy por orden y les voy a platicar. Yo creo que es el violinista de esta generación que a mí más me ha impresionado, pero de calle. Me encantó además la orquesta, ese sonido a banda italiana. Qué delicia, de veras, alegre, era de un tono festivo, me sentía yo como un domingo en Sicilia, o yo qué sé, delicioso, ¿no? Luego, esas partes tan agudas que se repiten a través de todo el concierto, es donde está ese virtuosismo que yo creo que el haberlo escuchado me ayuda mucho a lo que les voy a decir para que me lo entiendan. A ver si lo detectaron igual que yo, no necesariamente es que esté bien. Pero creo que toca la última barrera de arte para no caer en el espectáculo. Porque pudiera parecer circense esos agudos, por ejemplo, pero no se sale del sentido que nos quiere dar en general, ¿no? Esto tan festivo. Y al mismo tiempo en el segundo movimiento hay momentos muy fuertes también. Bueno. Luego les decía yo, momentos cuando toca no solo agudo, sino muy grave y lo contrasta. No, verdaderamente un portento este señor. Diría yo que es el Trífanos del violín ahorita, esos jóvenes que sorprenden. Se fijaron con qué admiración lo veían los músicos, estaban como hipnotizados. Bueno, a mí en lo particular, pues la verdad este concierto me revivió a mi papá. Yo en violín hasta hoy, o por amor, o por respeto, o por lo que sea. Eh, Nada daría más que escuchar la opinión de mi papá porque era una opinión sumamente autorizada, pero muy autorizada. Y aparte, bueno, era su pasión, no la música, el violín. O sea que así les pasa, ¿eh? Platicaban que Nathan Milstein desayunaba, comía y cenaba violín, que todo lo demás en la vida le valía gorro y siempre estaba probando. Solo así se llega a esas alturas. Bueno, eh,
Les digo, yo creo que va a valer muchísimo la pena escuchar con él los caprichos de Paganini o algunos de ellos. Y estoy seguro que mi papá estaría fascinado, yo me lo imagino, me acordé cuando estaba en Bellas Artes y era, yo creo que eran sus momentos más felices de la vida, cuando estaba en Bellas Artes y llegaba un buen violinista y se sentaba muy adelante para ver la digitación de la mano izquierda. Era y en la cadenza, ¿no? ¿Oyeron la cadenza? Qué cosa, Dios mío. Bueno, eh, bueno, en el segundo movimiento está la pasión desbordada hasta con algo de dolor. Impresionante, otra vez volví a poner cómo habla. Además tiene una parte muy dramática ese segundo movimiento. Eh, luego ese efecto que realmente se le ha oído a otros violinistas, el mismito, que de repente el violín suena a otros instrumentos, como una flauta callejera italiana me sonaba. Ta, 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 ta. Eh, Era muy fácil de cantar, a ratos cantaba yo porque es tan bello y tan contagioso y tan envolvente y tan sensual que... Luego, qué lindo el efecto con la trompeta. Les decía, hay muy buenos intérpretes jóvenes, ¿no? De esta Midori, Hilary Hahn y demás, pero pues no me conmueven. Otra anécdota, miren. Resulta que se sabía, no sé por qué, que el concierto 4 no era el 3, que era el 4, pero el tercero no existía. Y de repente sale ni más ni menos que Henrik Schering diciendo que en una librería de Antigua, algo así, encontró el tercer concierto para violín de Paganini. Y saben cómo lo estrenó, ni más ni menos que en Londres ante la reina Isabel, ni más ni menos. Y el comentario que me hacía mi papá era que me decía, ha encontrado pura M, me dice. Lo que pasa es que es tan genio que lo compuso al estilo de Paganini. A Henrik no creo que le cueste ningún trabajo. Vayan ustedes a saber, pero pues qué interesante. Obviamente cuando lo ponga pondré la versión de Shelley. Bueno, pues con eso vamos a hacer un intermedio. Quería yo comentarles que me voy a tomar una libertad por dos razones. Ya es cuarto para las 8, número 1. No daría tiempo y no pienso dar a Haydn corriendo, ni fraccionado. Y además creo que lo que acabamos de escuchar hoy es tan fuerte que como desgraciadamente no preparé un bis de este señor, yo creo que en el tiempo que nos queda, si les parece, vamos a poner, que creo que sí les va a parecer a todos, vamos a repetir el primer movimiento, corrígeme si estoy mal, Esteban, o cualquier otro, que es donde está la cadenza, que es una parte que yo creo que vale la pena que la vuelvan a escuchar. Miren, no sé si a ustedes les pasa. A mí es donde me pasa esto, pero con una claridad absoluta. Es en el cine. Cuando veo una película que verdaderamente me cala, es tan fuerte la primera impresión, que hagan de cuenta que la digiero un poco, en una semana, algo así, y la vuelvo a ver y es la vez que más me gusta. Digo, son cosas bien personales, pero creo que volver a oír algo tan hermoso y tan, pues de alguna manera también por la clase que he dado, creo que una sola vez Paganini, en más de 12 años, no sé cuántos años tenemos ya de clases, pues habla de que he dado muy poco Paganini. Y creo que así como si recuerdan, fue una serie bellísima de los conciertos para piano de Saint-Saëns, pues vamos a dar una serie de los conciertos de Paganini, verdaderamente, y voy a buscarlos con este violinista todos. Qué barbaridad, y si no los tuviera, que yo me imagino que los debe de tener, porque tocar así Paganini, bueno, fantástico, ¿eh? Entonces, por favor, Esteban, el primer movimiento del Paganini otra vez.
Miren, les deseo que hayan disfrutado un mínimo porcentaje de lo que yo disfruté y quiere decir que disfrutaron muchísimo. Estoy verdaderamente fascinado con este violinista. Miren, volver a escuchar la cadenza fue muy emocionante. Literalmente toca el cielo y toca el infierno, ¿eh? También tiene momentos más que tenebrosos, diabólicos. Pero qué portento, yo de veras. Miren, no sé si sea el mejor de su generación, pero el que siga cuando mucho lo iguala, ¿eh? No, pues qué experiencia tan especial, ¿eh? Para mí sí fue una clase Sí. muy, muy especial. Pues muchísimas gracias, me colgué un rato, pero creo que valió la pena.